Un fabricante ha vendido 1.700 televisión establece una semana $480 australianos cada uno. Una encuesta de mercado indica que por cada oferta de reembolso de $14 a un comprador, el número de juegos vendidos aumentará en 140 por semana. A. Encuentre la función de demanda PDX, donde X es el número de juegos de televisión vendidos por semana. PDX sería el precio. B. ¿Cuán gran reembolso debe la empresa ofrecer a un comprador para maximizar los ingresos? Y C. Si la función de costo semanal se da aquí. ¿Cómo debe establecer la cantidad de reembolso para maximizar la ganancia? Comenzaremos determinando la función de la demanda, PDX, y porque nos dicen que por cada reembolso de $14, el número de juegos de televisión vendidos aumentará en 140 por semana. Esto indica que PDX será una función lineal. Y cualquier punto sobre nuestra función PDX, la coordenada X sería el número de televisiones vendidas, o X, y la coordenada Y sería PDX, que sería el precio. Lo que hacemos es encontrar dos puntos en la función lineal, y luego encuentre la pendiente y luego encuentre la ecuación mediante el formato de pendiente de punto. Entonces, para el primer par ordenado, conocemos 1.700 televisiones vendidas cuando el precio es de $480. Y ahora para encontrar el segundo punto, sabemos que si disminuyemos el precio en $14, el número vendido aumentará en 140. Así que si bajamos el precio en $14, 480, 14 igual 466, y que aumentaría el número de televisiones vendidas en 140. 1.700 más 140 es igual a 1.840. Y ahora desde aquí podemos encontrar la pendiente. Para mantener las cosas organizadas, llame a estos unos, X sub 1 y sub 1, y luego llame a estos dos. Así que la pendiente será igual a Y sub 2, y sub 1. O el cambio en el precio, dividido por X sub 2, X sub 1, o el cambio en la cantidad vendida. Aquí tenemos menos 14 dividido por 140. Esto se simplifica a menos 1/10, así que la pendiente es menos 1/10. Y ahora para encontrar la ecuación de P de X usamos esta pendiente y uno de estos dos puntos. Vamos adelante y utilice este punto aquí. Así que utiliza la forma de pendiente de puntos de una línea, donde es nuestra función P de X, tendríamos P de X, y sub 1, que sería 480 igual M, que es menos 1/10 X la cantidad X, X sub 1. 1.700. Vamos adelante y resuelve esto para P de X. Tenemos P de X, 480 igual guión 1/10X, y esto sería más 170. Agregar 480 a ambos lados nos da nuestra función de demanda P de X igual menos 1/10X, y luego más 650. De nuevo, donde X se vende la cantidad. Y P de X sería el precio. Parte B. ¿Cuán gran reembolso debería la compañía ofrecer a un comprador para maximizar los ingresos? Comience a determinar la función de ingresos. La función de ingresos R de X sería igual al precio X la cantidad, o en nuestro caso, P de XX. Donde P de X encontramos como menos 1/10X más 650XX, así que la función de ingresos R de X igual menos 1/10X cuadrado más 650X. Ahora, para maximizar los ingresos, comenzaremos determinando los números críticos, que es donde el primer derivado sería igual a 0 o indefinido. Así que para R' de X habríamos multiplicado por menos 2, eso será menos 2/10 o menos 1/5X al primer más 650. Esto nunca no es definido. Para encontrar el único número crítico establecerá esto igual a 0, y resolver. Restando 650 hexanewtones a ambos lados tenemos menos 1/5X igual menos 650. Ahora, para resolver por X, multiplicaremos ambos lados por menos 5.
lo que nos daría x igual 3250. Ahora, para verificar que este valor x maximiza la función de ingresos y no la minimiza, podemos utilizar la primera o la segunda prueba derivada. Aviso: si encontramos el segundo derivado, o R' de x, esto es igual a solo menos 1,5. Como el segundo derivado es negativo, eso significa que la función es cóncava abajo, o en esta forma aquí. Que es buenas noticias, porque significa que en este número crítico tenemos un punto alto o un máximo relativo. Así que los ingresos se maximizan en esta cantidad, pero la pregunta sobre cuánto de un reembolso debemos tener. Para determinar la cantidad de reembolso, primero debemos determinar el precio de las televisiones en esta cantidad, que debe ser P de 3250. Y aquí hay P de X aquí. Tanto tenemos menos 1,10 por 3250 más 650. Esto nos daría menos 325 más 650 igual más 325. Este es el precio que maximizaría los ingresos. Pero otra vez, la pregunta sobre el reembolso. Recuerde que el precio original fue de $480. Así que la cantidad de reembolso sería igual al precio original, menos el precio que maximiza los ingresos, que es 325. Y esto es igual a 155, que significa que los ingresos se maximizan cuando el reembolso es $155. Así que esta pregunta es un pequeño truco, porque necesitamos asegurarnos de responder la pregunta correcta. Y entonces para la parte 100, si la función de costos semanales se da aquí, ¿cómo debe fijar la cantidad de la reembolso para maximizar la ganancia? Así que el objetivo es maximizar el beneficio, donde beneficio igual ingresos, costo. Comenzaremos determinando la función de beneficios. P of x igual R of x. C of x, donde encontramos la función de ingresos en la parte B aquí, y se dará la función de costos. Vamos adelante y limpia a los padres. Y combinar como términos. Así teníamos, 136.000 y luego, 160x. Tenemos dos términos como aquí. Así que nuestra función de beneficios P de x igual menos 1,10x cuadrado más 490x, 136.000. Ahora, para maximizar esto comenzamos por determinar los números críticos por determinar si el primer derivado es igual a 0 o indefinido. Así teníamos menos 1,5x más 490 0. Esto nunca no está definido, así que lo establecerá igual a 0, y resolverá por x menos 1,5x igual menos 490. Multiplicar ambos lados por menos 5, y tenemos x igual 2450. Tan otra vez, esta es la cantidad, y para verificar que P de x se maximiza a este valor de x, podemos ir adelante y usar de nuevo la segunda prueba derivada. Aviso como P doble prime de x igual menos 1,5. Otra vez, verificando que la función es concavada hacia abajo, y por tanto tenemos un punto alto o un valor máximo de función en este número crítico. Pero de nuevo, la pregunta pidió la cantidad de reembolso, no la cantidad que debe ser producida y vendida. Ahora encontraremos el precio que maximiza el beneficio, que sería P de 2450, que sería menos 1,10 por 2450 más 650. Que sería menos 245 más 650 es igual a 405. Así que un precio de $405 maximizará los ingresos. Lo que significa que la cantidad de reembolso es igual al precio original de $480. El precio que maximizaría los ingresos, $405. Esta diferencia es igual a 75, lo que significa que el beneficio se maximiza cuando el reembolso es de $75. Espero que hayas encontrado esto útil.